2:02 p.m. Muy buenas tardes, bienvenidos a Asiento Extra de este martes 15 de octubre, la mitad del mes, del 10º mes del año, ya avanza rápidamente acá en Extra Radio. Un servidor, Paulo Ulloa, le saluda en esta tarde aún no lluviosa de este mes de octubre, tal y como lo había dicho el meteorológico, que iba a mermar un poco las lluvias, principalmente en el Pacífico, pero también un poco en el Valle Central. Muy buenas noches también a quienes nos sintonizan en la repetición de este programa a través de Extra TV 42 a las 8 de la noche. Hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema de actualidad que he querido traer acá a la mesa para hablar un poco sobre la Superintendencia de Telecomunicaciones, la SUTEL, y su papel en dos grandes temas que están que tienen que estar muy cerca de los costarricenses. Primero, la situación del 5G y también de cómo avanza esta licitación, hasta dónde ha llegado la SUTEL y qué podemos esperar para los próximos meses. Y también vamos a hablar de otras situaciones que se han presentado recientemente con la Superintendencia de Telecomunicaciones. Nos acompaña ya acá en la cabina de Extra Radio doña Cintia Arias Leitón, presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Doña Cintia, primero que nada, muchísimas gracias por estar acá en esta tarde y por atender esta invitación. Muchísimas gracias, es un placer, don Paul, para estar por acá compartiendo con usted y por supuesto estar dando a conocer hitos y eventos muy importantes que tiene a cargo la SUTEL como parte de sus responsabilidades en materia de telecomunicaciones. Así es que un placer y un saludo también a todos los radioescuchas. Doña Cintia, recientemente la SUTEL ha estado en el punto focal de las noticias debido a dos temas. Hasta hace un tiempo era la televisión digital, pero ahora estamos hablando de 5G, de la quinta generación, y hace poco hablamos de la renovación de las frecuencias de radio, de radio y televisión. Y yo quisiera que empezáramos tal vez por lo que más afecta a los costarricenses, que es la tecnología 5G. ¿Cuál es el estatus en este momento de esta situación de todo lo que es la oferta? Por un lado, las empresas y los operadores nos dicen que están prontos, por otro lado nos dicen que hay recursos que tienen que revisarse. ¿Cuál es la situación a nivel de SUTEL de todo lo que es 5G? Tal vez, recordar acá, la Ley General de Telecomunicaciones establece responsabilidades que se reparten entre el MISID y la SUTEL, concretamente en materia de espectro. Y tal vez uno de los aspectos más importantes es, primero, que el MISID establece para qué se usa y establece los usos que se les da al espectro. Y la SUTEL es la encargada de ejecutar cuando se lleven a cabo lo que son los procesos de subasta, pero también la vigilancia y el seguimiento de ese espectro. Entonces, en primer lugar, para este tema de 5G se parte de una situación en la cual el gobierno, el Poder Ejecutivo, dice aquí hay espectro para licitar. Y ese espectro que puede ser utilizado en 5G, a la SUTEL le corresponde entonces elaborar y guiar y desarrollar todo el proceso de la licitación de ese espectro, que es, digamos, ponerlo a disposición de empresas que puedan en un proceso concursal adquirir ese espectro en contraprestación de algún elemento financiero o en este caso, digamos, del desarrollo de infraestructura a cambio de su espectro. Y la SUTEL ya desde el año pasado sacó en primer lugar un borrador de ese cartel a consulta. A partir de esas observaciones que se recibieron, este año ya se saca un cartel final
Y a partir de allí entonces estamos sujetos a todo lo que es el proceso de contratación pública. El cartel entonces ya digamos que con las condiciones para que las empresas adquieran ese espectro, ¿verdad?, que concursen por ese espectro, salió, pero fue objetado en una primera parte. Esos recursos, si son de revisión, los revisa primero la SUTEL, pero si son de objeción o de alguna otra naturaleza, tienen que ser revisados por la Contraloría. Ya pasamos por una primera etapa en donde los primeros recursos fueron atendidos y resueltos por la Contraloría, y la Contraloría pide a la SUTEL un criterio técnico, se le responde y ellos definen cuál es el mecanismo a través del cual esos recursos se atienden. Entonces, ese es un punto que yo quisiera que empezáramos a perfilar, doña Cintia. La SUTEL es un ente meramente técnico. Así es. Es meramente técnico, porque, y por eso yo quería hablar un poco sobre estos temas. Se han endilgado recientemente un papel hasta político por parte de SUTEL que no ha tenido, y que me llama la atención que no sé si por desconocimiento o por una alevosía se ha dicho que SUTEL es incluso político, y no es así. No, para nada. La SUTEL es un ente técnico que corresponde y cuyas decisiones son amparadas a aspectos de la técnica, de la evidencia, de la legalidad, y nuestro marco jurídico no nos permite entrar en aspectos de orden político, sino todo lo contrario. Todas las decisiones son basadas en la técnica y en la evidencia. Y en el caso del espectro, pues también, y también digamos, por eso es que es tan importante esa separación que le hacía mención al inicio. No solamente se trata de desarrollar un cartel por desarrollarlo, sino de desarrollarlo con los mejores elementos técnicos de las mejores prácticas internacionales. Y acá este cartel refleja todos esos aspectos y elementos. Recordemos también que la SUTEL tiene un sombrero muy importante, y es el sombrero de autoridad sectorial de competencia. Entonces, todas nuestras decisiones no solamente parten de hacer cumplir la ley, hacer la Ley General de Telecomunicaciones y toda la ley a la cual se circunscribe este sector, sino también todo lo que es los elementos técnicos de las tecnologías de telecomunicaciones, pero también velar por que estos elementos en conjunto permitan una sana competencia en un mercado que ya tenemos más de 15 años de estar abiertos a la competencia, sí, y que yo creo que todos los costarricenses pues han visto los beneficios de esto en más y mejores servicios y mejores niveles de calidad. Y esto se trata también de buscar que se mantenga en un proceso de despliegue de 5G, en donde es una tecnología pues que va a permitir no solamente innovar, no solamente desarrollar nuevos modelos de negocios, sino también al costarricense de a pie mejorar la percepción, mejorar la calidad que experimenta en sus servicios, ¿verdad? Aquí tal vez un aspecto que me parece a mí súper relevante en términos de 5G, y es que la gente se imagina que 5G va a hacer millonarias a las empresas de telecomunicaciones, pero en realidad el que más gana es todo el país en su conjunto, y todas las industrias y las personas de a pie. Nosotros habíamos hecho un estudio, y ese estudio revelaba que más o menos implementar en el 2020 o 2021 5G iba a implicar una mejora en el Producto Interno Bruto del 8,6%. De ese 8,6%, casi un 7%, un 6 y resto por ciento, 6,7 si mi memoria no me falla, correspondía a mejoras en la productividad. O sea que solamente el resto era lo que correspondía a ganancias, digamos, en la industria de telecomunicaciones como todos lo conocemos, a los proveedores y demás. Los que más van a ganar son las industrias, porque van a poder implementar sistemas de producción automatizados, a las personas que van a tener menores niveles de espera para que sus comunicaciones se completen, o para bajar o subir archivos, para
teletrabajar, se va a poder mejorar la productividad de otros factores como el mismo ser humano, ¿verdad? Una persona teletrabajando y procesando miles de datos con la velocidad que permite 5G puede ser más productiva. Entonces, todo esto es lo que pesa en las decisiones que la SUTEL implementa y que refleja en este proceso concreto de 5G, pero en realidad en todas sus decisiones. Y también como proceso, me imagino que lleva todo, bueno, es un proceso un poco, es muy técnico, muy técnico. Empezamos a hablar de 5G hace aproximadamente, si no me equivoco, 4 o 5 años, que empezamos ya a ver el asunto de que, bueno, primero necesitamos las frecuencias y segundo, necesitábamos como un orden o reordenar todo el espectro, que era caótico, si mal no recuerdo, era caótico porque habían muchas empresas que tenían esas frecuencias que no las estaban utilizando. Claro, y aquí hay una expresión que se utiliza mucho en el ámbito de las telecomunicaciones, y es cuál es el espectro más caro, y el espectro más caro es el que no se usa. Entonces, efectivamente, el primer paso que tuvo que dar Costa Rica y que debíamos haberlo dado, yo creo que hace muchísimo más que 4 años atrás, fue el proceso de recuperación de ese espectro que no estaba siendo utilizado. También era importante la disposición de ese espectro, no solamente tiene que estar habilitado para ser utilizado en servicios de esta naturaleza. Entonces era importante hacer esa tarea antes, y una vez que ya se tenía, como en la actualidad, una cantidad de espectro importante, que lo pudimos haber hecho de a poquitos, quizás, sí, en el pasado, pero bueno, en este momento es la posibilidad que tenemos como país, en donde es el momento en el que tenemos más espectro para licitar, aparte de la apertura, ¿verdad? Porque tenemos espectro en bandas medias, altas y bajas, y eso lo que le da es una combinación muy importante para el desarrollo de negocios y para una apuesta por parte de las empresas en ese proceso licitatorio, porque permite combinar modelos de negocio muy distintos. Las bandas bajas son bandas bajas, y ahí estamos hablando de la banda de 700, en donde tenemos 90 MHz para ser licitados. En esa banda, lo más importante es que es una banda que permite cobertura sin requerir tantas radiobases, ¿verdad? Después tenemos las bandas medias, que son las de 2300 y las de 3500, en donde tenemos a nivel mundial concentrada la mayor cantidad de desarrollos, de casos de uso, pero además de eso, la mayor cantidad de equipamiento desarrollado para trabajar con esas bandas. Entonces estas bandas se vuelven muy importantes desde el punto de vista del negocio, muy valiosas, porque permite, precisamente por ser las del medio, permite desarrollar actividades que requieren baja latencia o digamos bajo nivel de espera para que la comunicación se concrete, pero también alta velocidad. Y después tenemos las bandas milimétricas, las bandas altas, en donde ahí tenemos más de 3000 MHz para el concurso, en donde se desarrollan ya negocios de más alta precisión, ¿verdad? Porque el nivel de confiabilidad que ofrece es muy alto, digamos, esas bandas. Entonces son bandas que sirven para telemedicina, para implementar procesos de inteligencia, de Internet de las cosas, la conducción autónoma, telemedicina, etcétera. Entonces ya tenemos una combinación de espectro en este momento, en este proceso licitatorio, que hace muy atractivo. Entonces, eso también es una oportunidad muy grande que tenemos ahorita en el país. En otras palabras, hay más que lo que hemos imaginado, porque cuando hablamos de 5G la gente cree que va a mejorar el aparatito que anda en la bolsa. No necesariamente. Estamos hablando de productividad, de que usted sepa, por ejemplo, dónde está un camión de su flotilla, que pueda tener una certeza de dónde está haciendo los repartos. En la agricultura, que donde puede estar vigilando un dron la plantación. Es en esos sentidos donde el 5G podría tener una mejora
en la productividad nuestra. Claro que sí, pero por supuesto que nada de eso se da de la noche a la mañana, ¿verdad? También necesitamos que todo esto vaya acompañado del desarrollo de habilidades por parte de las personas. Si las personas no saben para qué se usa 5G o a utilizar 5G solo para subir o bajar archivos, por no decir películas, ¿verdad? Que no tengo nada contra eso, pero la idea no es eso, la idea es que ese recurso tan valioso pueda generar un cambio en la estructura productiva y en el nivel de competitividad de Costa Rica. ¿Por qué? Porque todo esto al final y al cabo lo que hace es generar un mayor nivel de bienestar para los costarricenses, tener más posibilidades de luchar contra la pobreza, contra el desempleo, a través de estas oportunidades que 5G y muchas otras innovaciones a lo largo del mundo, a lo largo del tiempo, pues han facilitado a la humanidad, ¿verdad? Doña Cintia, bueno, esto es una licitación mayor. Sí, yo señor. recuerdo cuando se dio la licitación cuando se dio la apertura. Me acuerdo que fue a sobre cerrado de cada una de las empresas, ofertando por las bandas. Esto no es una licitación como ganar la licitación normal, pequeñita, sino que es mucho más compleja en cuanto a las especificaciones técnicas. Por ejemplo, una operadora podría no querer concursar por una banda dentro de esas bandas o por un rango de espectro. Entonces es muy especializada. Claro, y aquí vuelvo al tema del diseño del cartel y por qué es importante esa especialidad técnica de la SUTEL. Como dijimos, cada una de las bandas tiene sus pros y sus contras, pero veamos, digamos, lo que nos ofrece más allá de lo que 4G tiene. Entonces, una banda como la de 700 puede permitir ayudar en temas de servicio universal. Aquellas localidades en donde no existe servicio o hay una población limitada, se puede ver beneficiada con la licitación de 5G. Las bandas medias nos van a ofrecer la posibilidad, digamos, de profundizar el nivel de servicio que tenemos. ¿Con qué? Con mejor calidad en los lugares en donde ya tenemos y con más servicios. Y definitivamente las bandas altas pues revolucionan en lo que son servicios y los casos de uso van a revolucionar el mercado. Entonces el cartel al diseñarse tiene que considerar estos elementos, pero como la SUTEL, digamos, es un ente técnico y toda la planificación de cómo se usa el espectro en el país también parte de una política pública, nosotros en el cartel tenemos que atender esos beneficios que se le pueden sacar a cada una de las bandas de espectro, pero también objetivos de política pública, que lo que buscan es establecer esa visión de país de cómo se debe usar el espectro. Entonces resulta que el MISID, como parte de sus atribuciones, establece unos objetivos de política pública. Y esos objetivos son 15 objetivos. De esos 15 hay 7 sumamente importantes, que no sé si los voy a poder decir todos de memoria, pero sí por lo menos los más importantes. Hay un tema de generar mayor competencia y evitar concentración del espectro. Hay otro tema de que el proceso cartelario no sea como antes, ¿verdad? En donde la gente pagaba y ya, ¿verdad? Sino que tengan unas obligaciones y esas obligaciones se van a establecer en desarrollo de infraestructura. Entonces no solamente van a tener que pagar, sino desarrollar infraestructura. A eso es lo que iban. Van a ser licitaciones muy distintas, muy distintas, o el proceso de subasta incluso va a ser distinto a lo que vimos con la apertura de telecomunicaciones hace 15 años. Hay más exigencia por parte de las autoridades y de la SUTEL en sí. Claro, claro que sí. Entonces, por ejemplo, del precio, en este caso del precio del espectro, que es, digamos, la base sobre la cual se abre la subasta, una importante proporción, más bien la menor proporción es la que van a tener que pagar
¿verdad?, en un aporte económico, digamos, que es un aporte muy importante porque va al Fondo Nacional de Telecomunicaciones como parte de su forma de financiamiento, pero la mayor parte es la que vamos a ver los costarricenses en nuestras localidades. ¿En qué? En desarrollo de infraestructura. La mayor parte la tendrán que pagar a lo largo de un periodo que va a depender también de cuál banda se trate, y además lo más importante es a dónde. Entonces, como decíamos que la banda de 700 sirve para, digamos, apoyar lo que es servicio universal, ese a dónde es en 134 distritos en donde hay poca cobertura y donde hay poblaciones vulnerables. Y esas están establecidos con nombre y apellidos, digamos, los lugares, los distritos, en la política pública, en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Ahí es donde tienen que cumplir las empresas su compromiso de despliegue de infraestructura en la banda de 700. En las bandas medias hay una mayor cantidad, como estas sirven, digamos, para profundizar el mercado ya desarrollado. Entonces hay 353 distritos en donde tienen que desarrollar la infraestructura. Y en las bandas milimétricas, como en este momento nadie tiene espectro y además de eso es un mundo nuevo, no hay obligaciones de despliegue concretas de lugares, sí de cantidad. Entonces, las empresas ahora, en cualquiera de las bandas, lo que hacen es pujar en esa subasta por unidades de infraestructura. Entonces, no es que van a pagar más en plata, ¿verdad?, por decirlo así, sino que van a pagar más en número de torres que van a instalar o número de radiobases, más bien. Eso lo que nos garantiza es como que el servicio se va a colocar en todo el país, pero sobre todo, dependiendo de las bandas, en aquellos lugares donde más se necesita. Y además de eso, hay algo que no he mencionado, y eso tiene usted razón, es un proceso más complejo. ¿Por qué? Porque aquí había un objetivo también de desarrollar redes regionales. Entonces, el cartel se estableció para que en una primera fase, digamos, fuera una fase de subasta nacional. Y aquí entran grandes operadores internacionales con cierto nivel de experiencia en desarrollo de redes, en años de experiencia, etcétera. Y después de esa fase nacional, el espectro que quede remanente se utilizará para desarrollar redes regionales. Y esas redes regionales pues pueden desarrollarla ya operadores que en este momento no tienen espectro y que tienen un modelo de negocio más acotado regionalmente, más geográficamente más acotado, que son empresas mucho más pequeñas que en un proceso de subasta no podrían, digamos, sobrevivir con una empresa o ganar con una empresa grande, porque su músculo no les va a dar, ¿verdad? Entonces, en esa parte, digamos, también nos va a permitir cumplir con ese objetivo de desarrollar redes regionales que fundamentalmente también van a apoyar el desarrollo o apoyar el proceso de servicio universal y de llevar estos servicios a lugares en donde actualmente no hay cobertura. Me asalta una duda, doña Cintia. Una vez que esto tiene por ser licitación, toda licitación tiene una fecha de arranque, pero también hay una fecha límite ya. Este espectro vuelve a manos del Estado, es concesionado. ¿Qué pasa con esta infraestructura? ¿Se queda después de un tiempo y de qué tiempo en manos del Estado? ¿O es más bien un proceso como de leasing para mejora continua? Lo que se está licitando es el espectro. La forma en que las empresas usan ese espectro es tienen que desarrollar redes, desarrollar infraestructura.
Y la licitación, la licitación o el plazo de esa concesión, que es lo que surge, lo que perfecciona, digamos, el resultado final de la licitación, esa sí es por un periodo determinado, que es de 25 años. Entonces, en ese plazo, pues las empresas lo que tienen que buscar es una rentabilización de ese espectro que sea acorde con el nivel de esfuerzo, como cualquier otro negocio, nivel de esfuerzo que hagan en materia de inversión, la búsqueda de rentabilidad, etcétera, y su proyección social, etcétera, todos los elementos que conforman, digamos, la utilidad que generan las empresas. Pero es por un periodo determinado. Entonces, si el espectro, digamos, ya fuera utilizado dentro de 25 años, una cosa así, más las prórrogas que correspondan y que se establezcan, porque no sabemos, digamos, falta tiempo, tamaño poco, ¿verdad? Vea usted el caso de radiodifusión, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar hace 40 años que iban a estar hablando de un proceso licitatorio de espectro para radiodifusión? Entonces, en ese momento, pues ya será un tema de objetivo de política pública, pero, y además no está escrito en piedra, ¿verdad? Hay que recordar que aquí una concesión es un contrato de una persona jurídica con el Estado. Y ese contrato que se perfecciona a la luz, obviamente, de las obligaciones que establece el cartel y del proceso licitatorio, pues puede pasar que la empresa no cumpla durante ese tiempo. ¿Con qué? En este caso sería con el uso adecuado del espectro, con el despliegue que al que se comprometen a realizar en un determinado tiempo. Y la ley prevé mecanismos a través de los cuales una concesión o un título habilitante puede ser quitado a una empresa. Entonces podría ser, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Que de aquí a 25 años pues vayamos a tener espectro de vuelta, que tenga que entrar otra vez en esa tómbola de sacarse a licitación. Obviamente lo que esperamos nosotros es que la mayor cantidad de espectro se pueda colocar y se pueda utilizar en este proceso de desarrollo de negocios 5G. Pero no dependen solamente, eso es algo que no depende solamente de la SUTEL, y aquí quiero ser bastante clara. Nosotros podemos desarrollar el mejor cartel, tener los mejores objetivos de política pública, que aquí hay muchos elementos que entran en juego. La disponibilidad de los inversionistas a invertir, el clima de negocios, la seguridad jurídica, el riesgo país que perciban, muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, y no podemos, ni como SUTEL, ni como MISIT, ni como Poder Ejecutivo, ninguna de las tres entidades que están, obligar a una empresa a invertir en Costa Rica, ¿verdad? Lo que podemos hacer es ofrecer la mejor combinación de todos estos elementos para hacer atractivo el país. Pero esperemos que sea la mayor cantidad de espectro en la que se pueda colocar en esta subasta. Así que vamos a hacer una pausa, son las 2:30, vamos a hacer una pausa, pero yo quiero tocar ese tema en particular. Le han dicho algunas empresas que no van a venir a invertir a Costa Rica. No sé si usted tiene ese dato, pero al volver a la pausa quiero que me conteste si existe, si ya le han dado esas alertas de que no quieren venir a Costa Rica por ese montón de razones que usted me ponía. Pero vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Con 33 minutos, vamos a continuar con este asiento extra de hoy, martes 15 de octubre. Está con nosotros doña Cintia Arias, presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Estamos hablando un poquito sobre 5G y su aplicación y el momento en que está esta licitación de 5G que tanto se ha esperado. Y yo le hacía la pregunta a doña Cintia antes de irnos a la pausa, y usted hablaba de que hay múltiples factores que las empresas toman en cuenta para pensar en invertir en Costa Rica, y no solo en esto, no solo en telecomunicaciones.
prácticamente en todo lo que quiera decir que es inversión en Costa Rica. Pero ¿se ha topado usted con operadoras, con empresas que no quieren invertir por inseguridad jurídica, por estos cambios que ha habido recientemente? ¿Se ha topado usted con esa idea de que no vamos a hacerlo? Aquí hay que entender dos cosas, y una es que Costa Rica no está solita en el mundo, y que estas redes no se desarrollan de la noche a la mañana en todos los países, y en todos los países experimentan, digamos, las mismas interrogantes, ¿verdad? Entonces, aquí yo creo que lo que es lo que la SUTEL ha, digamos, recibido básicamente ha sido una observación de que el proceso pudo haber sido antes, ¿verdad? Y que también tiene y que son empresas las que tenemos acá representadas en el país, que forman parte de grandes corporaciones, pues que también está Costa Rica compitiendo con otras latitudes en donde o hace poquito ya se abrió, digamos, 5G o están en un proceso muy similar al nuestro. Entonces, el papel de la SUTEL pues es ofrecer y reflejar en ese cartel las mejores condiciones que se puedan y hacer el mejor balance, porque recordemos que eran 15 objetivos de política pública, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista muy objetivo, que responda a esas condiciones de uso de cada una de las bandas de espectro, la SUTEL hace su mejor papel, pero yo creo que tal vez aquí la pregunta es, la respuesta que la SUTEL puede dar a estas inquietudes es desde el ámbito de aplicación de sus competencias. Hay muchas otras cosas más, pues que nosotros quisiéramos poder tenerle una respuesta al inversionista, pero no forman parte de esos campos de acción y de competencias que la SUTEL puede garantizarle a un empresario. ¿Qué cosas le pueden preocupar en este momento a los empresarios? Y sí lo han dicho, y yo creo que eso es parte de lo que la gente ha visto en muchos medios de comunicación, es cuánto van a durar en rentabilizar esas inversiones, ¿verdad? No es un proceso fácil porque está sobre todo amarrado al tema de que se desarrollen casos de uso y de que desarrollemos las habilidades digitales en la población para poder usar esta tecnología. De lo contrario vamos a tener, usuarios de 5G, pero no usuarios intensivos en 5G y usuarios que aprovechen al máximo la tecnología. Sí, eso sí le preocupa a la SUTEL, ¿verdad? De nada sirve tener una gran infraestructura si no se está utilizando. Exactamente, ¿verdad? Y se utiliza y que se utilice para los fines, digamos, que corresponden. Entonces, ¿en qué está preocupada la SUTEL? Digamos, porque no podemos controlar el tipo de cambio, no podemos controlar que otros países sean más atractivos en inversión y ofrezcan más incentivos. Eso no lo podemos controlar como SUTEL. Pero desde el punto de vista de desarrollar un mercado sano, de promover la competencia, que al mismo tiempo promueve la innovación y de promover una cancha lo más nivelada posible, bajo las condiciones técnicas que son de nuestra competencia, eso es lo que puede ofrecer la SUTEL. El resto pues también es un trabajo, yo creo, de país, ¿verdad? Y de todas las autoridades. Por eso es que esto no es una solución de la SUTEL al mercado y al país, no, es una visión de Costa Rica desarrollándose a través y logrando competitividad a través del uso de la tecnología. Y bueno, nosotros abogamos mucho por el tema también de desarrollar habilidades y las habilidades del futuro. Y entonces ahí sí tenemos competencia y una preocupación muy grande, que es facilitar, digamos, esos recursos a las personas que no tienen acceso a estas posibilidades de usar un equipo de cómputo, la posibilidad de tener un laboratorio de cómputo en su escuela, etcétera. Y entonces sí nos preocupa y sí estamos ocupados, digamos, en todo lo que es el uso del Fondo del Servicio Universal, ¿verdad? Sobre este aspecto, doña Cintia, tal vez, no sé, ¿le han dicho los operadores que Costa Rica es tan pequeño que no es rentable?
Por lo menos a mí, no. Okay. No. Costa Rica es, si ustedes vieran los datos, ahorita no los tengo a mano, pero sería muy importante, hay un aspecto que es muy importante destacar. Costa Rica tiene un crecimiento gigantesco, pero gigantesco, y si lo comparamos con otros países de la región e incluso de Latinoamérica, es elevadísimo el consumo de datos per cápita. Entonces, si desde el punto de vista de uso de datos se pudiera medir el mercado, pues definitivamente Costa Rica es un mercado muy diferente a otros de otras regiones. Entonces, desde ese punto de vista, uno no podría decir que somos insignificantes o muy pequeños. Somos un mercado de alto consumo en datos y es un usuario muy exigente. Y el hecho de que hayan industrias, por ejemplo, como la industria de dispositivos médicos, las industrias desarrolladoras de software, etcétera, ¿verdad? Hay industria muy fuerte y con mucha capacidad de utilizar esta nueva tecnología. Y la industria que viene, que es la de los semiconductores. Claro que sí. Que es muy importante en ese aspecto. Y sobre lo otro, yo quería preguntarle si existe esa idea de que no es rentable, de que no es, de que hay demasiadas trabas. Incluso yo recuerdo que las municipalidades habían puesto muchas trabas para la infraestructura. Uh-huh. Le han dicho eso las operadoras, de que si no se ayuda más a estas empresas desde el Estado, ya sea la SUTEL o el MISIT, las empresas podrían emigrar. Con la palabra emigrar, no. Lo que sí, digamos, se ha mencionado es, y es claro, digamos, si lo primero que se necesitaba para 5G era espectro, lo segundo que se ocupa va a ser el despliegue de infraestructura. El cartel contempla que se desarrolle infraestructura y el país como un todo tiene que facilitar ese despliegue. La SUTEL forma parte de una comisión interinstitucional de desarrollo de infraestructura que dirige el MISIT. Y allí desde hace ya varios años se han venido, digamos, gestando una serie de proyectos de ley, ¿verdad? Que ojalá uno quisiera que se implementaran más rápido, precisamente para hacer hacer más fácil la vida de los desarrolladores de esa infraestructura, ¿verdad? Que tiene que ir a pedir un permiso en una municipalidad, otro permiso bajo unos requisitos muy distintos en la otra municipalidad. Entonces, aunque estén a la par, estén a la par, etcétera, y a veces sobre una base no objetiva. Entonces, ciertamente, digamos, esa es una preocupación muy grande del sector, y SUTEL ha venido, digamos, trabajando muy de cerca con las municipalidades y en el marco de esta comisión también. ¿Qué es lo que interesa? Primero, que exista un estándar, y un estándar objetivo de requisitos. Único. Ojalá único, y se ha promovido y existe un modelo que ha promovido el ministerio de un reglamento, un reglamento de confección o para la construcción de infraestructura de esta naturaleza, y ojalá que sea estándar en todas las municipalidades, pero esto lleva su paso para que cada una de las municipalidades lo implementen. Nosotros hemos hecho eco de la importancia de lograr tener estándares o tener requisitos que sean objetivos y que no se conviertan en una traba o que se conviertan en una barrera. Y es una barrera no para que haya una torre más, no, es que la barrera es para que esa comunidad se desarrolle, atraiga inversiones relacionadas con el uso de tecnología y ofrezca finalmente empleo a sus habitantes. Entonces es un factor de competitividad cantonal muy específico. Y hemos tratado de hacer conciencia a los operadores, a las municipalidades. Y eso pasa incluso por hacer pequeñas charlas
de explicar qué es la infraestructura de telecomunicaciones, que tiene, cuál es la diferencia entre un tipo de torre y otra, qué tipo de equipos se colocan, qué tipo de alimentación eléctrica requieren, etcétera. Todo eso se ha tratado de explicar porque lo cierto es que los funcionarios de las municipalidades no tienen por qué conocerlo todo, ¿verdad? Esto de alguna forma es un proceso de transformación del país. Y hemos tratado entonces de hacer eco de todos estos elementos desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Y jurídico también, de cómo lograr que esos reglamentos internos, que cada municipalidad tiene la autonomía de decidir qué establece en su reglamento o no, cuáles son los requisitos o cuáles son los elementos que tienen que ponerle atención. Incluso en el caso de la comisión, nosotros hemos promovido, al ser un ente de competencia también, o un regulador de la competencia, hemos promovido que se publiquen indicadores que permitan a los inversionistas saber cuál es el tiempo promedio en cada municipalidad que se dura en sacar un permiso de esta naturaleza. ¿Y qué es lo que esto pretende? Generar una sana competencia para la atracción de esta inversión, pero también en ese proceso de competencia entre las mismas municipalidades, pues buscar un mecanismo desde el mercado, ¿verdad?, por decirlo de esa forma, para que se autorregulen y que se pregunten exactamente si son requisitos que responden a elementos objetivos. En algunos casos nos hemos encontrado que se incluyen requisitos que no tienen nada que ver con ni la técnica ni la evidencia, ¿verdad? Y que hay formas, y en algunos otros casos que hay formas menos intervencionistas o menos distorsionantes para lograr un mismo objetivo, ¿verdad? Y aquí, digamos, hay muchos objetivos de índole de desarrollo urbano, de la parte visual de las mismas comunidades, que se pueden equilibrar sin convertirse en una barrera para el despliegue de esa infraestructura. Un obstáculo que siempre se han quejado, y se ha quejado mucha gente, de que existe ese miedo de tener una torre de telecomunicaciones o algo incluso tan cerca. Y yo quería preguntarle sobre ese punto, doña Cintia, porque ya vamos aterrizando a la parte de las comunidades en sí. Por ejemplo, usted me dice que hay requisitos que no están apegados a la práctica ni a la técnica. No sé si es algún asunto de que los vecinos no quieran tener una torre o quieran tener una torre de concreto y no una torre de metal. No sé, ¿qué se ha encontrado? Pues cosas muy diversas, ¿verdad? Ahorita como que tenga en mente sí el tema de las ubicaciones, el tema del tamaño de los lotes en los cuales se tienen que establecer esas torres o esas edificaciones, digamos, esas radiobases. Hay miedos similares a los que hubo hace 15 años, ¿verdad? Yo recuerdo que una de las primeras cosas que nos tocó en SUTEL fue hacer un manual de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura, y esto se hizo para combatir la idea que la gente tenía de que una torre generaba digamos, algún tipo de enfermedad por la radiación que generaba y todo, y se tienen, digamos, dispositivos para ir a hacer mediciones, y a veces había que ir a explicarle al señor que lo que su microondas tal vez generaba era superior a lo que esa torre estaba generando, y haciendo la medición. Pero sí son, digamos, barreras de esa naturaleza, los accesos a los accesos, los tamaños de los lotes, algunos aspectos, digamos, que son deseables, más no obligatorios de tener, y se convierten en obligatorio, ¿verdad? Entonces, al final son barreras ilógicas para el despliegue de una infraestructura que es tan importante. Y podríamos tener
ya haber aprendido de esto de hace 15 años y no encontrarse esto para este despliegue de 5G? ¿O usted teme que todavía hay la necesidad de un mayor nivel de información? Y aquí hay una labor muy grande en la cual están distintas autoridades, como le digo, desde la Comisión Interinstitucional de Infraestructura hay una lucha muy grande. Nosotros vamos y damos las charlas que nos pidan las municipalidades, etcétera. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, por su lado, también hace una labor muy grande, pero todavía, digamos, hay mucho trabajo que hacer. Y aquí entonces uno lo que se pregunta es que esto de la tecnología no cambia, ¿verdad? Y que de alguna forma es importante atender esas barreras, atender esas limitaciones hoy. ¿Por qué? Porque de aquí a unos años vamos a estar en un mismo programa como este hablando de 6G, Dios primero, ¿verdad? Así es que uno tiene en realidad como país y como institución que sacarle el máximo provecho a las lecciones aprendidas, y esta es una. Dentro de las lecciones aprendidas, doña Cintia, vamos cayendo un poquito ya al final de nuestro programa, y no quería irme sin antes preguntarle esto porque, bueno, de todo lo de 4G y 5G nace no, pero sí se alimenta Fonatel. Uh-huh. Y hace no mucho tiempo se dio a conocer esta situación de esta auditoría que ustedes hacen, uh-huh, en donde se revela que los equipos entregados al MEP no están funcionando. ¿Se está haciendo algún proceso de auditoría posterior para ver si si se puso a funcionar, si hay una corrección de parte de el Ministerio de Educación Pública? Porque se hizo evidente esta situación, se hizo un llamado de atención al Ministerio de Educación Pública. ¿Qué explicaciones les dieron, por ejemplo, a ustedes? Vamos a ver, la labor que la SUTEL hace alrededor de este equipamiento que se entregó al MEP es una labor que cumplimos igual en cualquier otro de los programas de Fonatel, con cualquiera de las otras metas. Si nosotros, si Fonatel cubre una zona gratuita de internet, va y hace pruebas para verificar que el internet allí esté sirviendo. Si desarrolla una torre con cargo a Fonatel para que sirva para llevar internet o llevar servicios de telecomunicaciones a una comunidad muy alejada, la SUTEL va y recibe esa obra para verificar que cuente con todas las características para funcionar apropiadamente. En este caso, la meta correspondía a entregar un equipo. El equipo efectivamente se entrega, pero además de eso hay que darle un debido uso, y además de eso Fonatel es responsable del contrato mientras ese equipamiento está dentro de un periodo de garantía, está, digamos, con unas licencias que tienen que funcionar a cabalidad, etcétera, etcétera. Entonces, el equipo se adquiere no como SUTEL quiera, porque SUTEL no es especialista en educación, correcto, no es especialista en personas adultas mayores, etcétera. No sabemos qué es lo que requieren en equipamiento, ¿verdad? Ellos nos dan las características, nosotros adquirimos para ser entregadas según la meta que existe. Entonces, de alguna forma, nuestra tarea era comprar ese equipo en las características y entregarlo en un determinado tiempo. Eso SUTEL lo cumplió en un 100% de lo que se establecía en la meta. Como parte del seguimiento, nosotros vamos y revisamos en todas las escuelas a las que forman parte de la red educativa, y que reciben el beneficio del desarrollo de sus redes y demás, se van y se hacen giras regulares y de paso, digamos, vemos, bueno, y cómo está el proceso de almacenamiento de ese equipo.
cómo está el uso. Y entonces es allí, como parte de esa labor normal de verificación, que nos damos cuenta que hay este equipo todavía en sus cajas, en algunas escuelas, con directores preocupados porque tal vez no tienen las mejores condiciones de almacenamiento o de seguridad, y hacemos un llamado de atención. Entonces levantamos la mano al MISID y al MEP, digamos, sobre esa condición para que se tomen las medidas y se remiten los informes correspondientes. Posteriormente hacemos también visitas junto con el MISID, que ha sido, digamos, una entidad que ha estado también preocupada. No es el usuario ni quien define finalmente cuál es el uso, ¿verdad? Porque para eso hay un experto. Envía una información a una consola y de allí se puede extraer información de cuánto se utilizó y de su uso. Eso es lo que y hasta de su ubicación. ¿Por qué? Porque como era para chiquitos, lo que se buscaba era que si al chiquito se le perdía, pues saber a dónde había quedado, o si se le habían robado, pues saber y detectarla. De hecho, sirvió para un proceso en donde se robaron algunas computadoras de una escuela y se lograron ubicar gracias a este software. Entonces, el software nos ayuda a verificar el uso. Y ese es el último reporte que se le manda al MISID y al MEP, con la finalidad de que antes de noviembre nos informen de las medidas que han tomado para hacer un uso más eficiente de esos recursos que hemos entregado, de esos equipos. Y en eso, a la espera de esas respuestas que estamos. Mira, Cintia, ya estamos por terminar el programa. Yo nada más quiero hacerle esta última pregunta que tiene que ver con eso. Y es, ¿cuándo se terminan esas garantías? Son 3 años de garantías. Desde el momento en que se compró el equipo. Desde el momento en que se entregan. En que se entregan. Ajá, y se entregaron ya hace como año y medio. Okay, perfecto. Algunas, ¿verdad? Las fechas son escalonadas. Han variado y exactamente. Están escalonadas. Perfecto. No, es para tenerlo en cuenta porque no quisiera yo reportar dentro de algunos meses que una sola computadora pasaron los 3 años y no se abrió. Dios quiera que no sea así. Doña Cintia. Dios quiera. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Asiento Extra. Doña Cintia Arias, presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, quien nos ha acompañado en este Asiento Extra de esta tarde de martes. Muy buenas tardes, que la pasen bien. Muy buenas noches a quienes nos sintonizaron por Extra TV 42, y ya viene a través de Extra Radio, viene mucho que contar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Conversar con personas extraordinarias